Mientras el mundo entero estaba centrado en la autonomía de las baterías y la velocidad de carga de Tesla BYD y otras empresas de vehículos eléctricos, Mercedes realizó discretamente un movimiento entre bastidores que ha sacudido a la industria automovilística. Sin mucha fanfarria ni un gran evento, Mercedes ha confirmado que el motor Yasa Flux ya no es un rumor, sino una realidad. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque no se trata solo de un motor nuevo. Se considera un hito que podría cambiar por completo el paradigma de los vehículos eléctricos. Ahora imagina un motor más pequeño, más ligero, y que sin embargo ofrezca más potencia. ¿Qué significaría eso? Esta es la pregunta que se hacen hoy en día todos los expertos en automoción. Se dice que el motor Yasa Flux funciona de una manera completamente diferente a los motores eléctricos tradicionales, y Mercedes lo ve no solo como una mejora, sino como la columna vertebral del futuro. Lo más sorprendente es que Mercedes llevaba bastante tiempo trabajando en esta tecnología, pero solo ahora se ha revelado oficialmente. ¿Tiene Mercedes la intención de desafiar directamente el liderazgo de Tesla con este motor? ¿Puede esta tecnología transformar simultáneamente el precio, el rendimiento y el diseño de los coches eléctricos? En este video iremos desvelando poco a poco la verdadera estrategia de Mercedes. ¿Qué tiene el motor Yasa Flux que está causando tanta inquietud en toda la industria? ¿Y por qué se dice que esto es solo el principio? Así que no se pierdan el final del video, porque lo mejor está por llegar. Y antes de continuar, suscríbanse al canal para ser los primeros en ver videos como este. ¿Qué es exactamente Yasa? Cuando se menciona el nombre Yasa, por primera vez, la mayoría de la gente piensa que es simplemente otra empresa que fabrica motores eléctricos comunes y corrientes. Pero lo cierto es que Yasa no es solo un nombre, sino una forma de pensar que obliga a ver todo el mundo de los vehículos eléctricos desde una perspectiva diferente. En pocas palabras, Yasa no es una de esas empresas que primero analizan el mercado y luego desarrollan la tecnología. Esta es una empresa que primero comprende el problema y luego propone una solución que deja atrás a todos los demás. Yasa se fundó en el Reino Unido y sus orígenes no se encuentran en un gran conglomerado empresarial, sino en un laboratorio universitario. Yasa se fundó con una mentalidad de ingeniería donde la pregunta no era ¿qué quería el mercado?, sino más bien ¿cómo podíamos mejorar los motores eléctricos? En aquel entonces, la mayoría de las empresas se centraban en fabricar motores ligeramente más ligeros o ligeramente más rápidos. Pero Yasa pensaba de forma completamente diferente. Dijeron, ¿por qué no cambiar el diseño mismo del motor? Aquí es donde Yasa se diferencia de otras compañías automovilísticas. La mayoría de los motores eléctricos son cilíndricos largos y ocupan mucho espacio en un vehículo. Pero la tecnología en la que trabajó Yasa se conoce comúnmente como motor de flujo, que es plano casi como un disco. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿qué diferencia supone cambiar la forma? Pero ahí es donde ocurre la verdadera magia. Un motor plano significa menos espacio, menos peso y más potencia en el mismo espacio. El enfoque de Yasa siempre ha estado en una sola cosa, la relación potencia-peso. Es decir, cuanto más ligero sea el motor, mayor potencia entregará. En términos sencillos, si dos motores ofrecen la misma potencia, pero uno pesa la mitad, entonces ese motor es mejor en todos los sentidos. Un motor más ligero reduce el peso del vehículo, aumenta la autonomía, mejora la maniobrabilidad y optimiza el rendimiento. Yasa hizo de esta filosofía su identidad. Por eso, Yasa nunca participó en la carrera por producir en masa motores baratos. Su enfoque siempre se ha centrado en motores de alto rendimiento, de primera calidad y de tecnología avanzada. Sabían que si la tecnología era la adecuada, los socios adecuados acudirían a ellos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los motores de Yasa se utilizaron inicialmente en superdeportivos y proyectos de alta gama, donde cada kilogramo de peso y cada milisegundo cuentan. Otro aspecto que distingue a Yasa es su enfoque. Esta empresa no cree en hacer mucho ruido, ni grandes anuncios, ni novedades cada año.
Llevan años investigando y realizando pruebas en secreto, y solo cuando la tecnología está completamente lista la presentan al mundo. Por eso cuando una gran empresa se asocia con YASA, el sector entiende que no se trata solo de un experimento, sino de un plan serio. YASA también se diferencia de otras compañías automovilísticas porque no se limita a vender motores. Analiza, a nivel de sistema, cómo el motor, la batería, el sistema de refrigeración y el software de control pueden funcionar juntos de forma óptima. Esto significa que no solo fabrican una sola pieza, sino que diseñan el motor teniendo en cuenta el rendimiento de todo el vehículo. Hoy en día, cuando la competencia en el mercado de los vehículos eléctricos ya no se limita solo a la autonomía o la carga, sino que se ha extendido al rendimiento, la eficiencia y el diseño, la importancia de una empresa como YASA aumenta automáticamente. Por eso cuando una marca como Mercedes se asocia con este nombre, la gente entiende que no es un paso pequeño, que es un motor de flujo. Siempre que se menciona el término motor de flujo o motor de flujo, la mayoría de la gente piensa inmediatamente en algo muy técnico e incomprensible. Pero lo cierto es que si se explica en términos sencillos el concepto de motor de flujo, no es tan difícil. En realidad, este motor no es una especie de magia alimentada por electricidad, sino más bien una forma diferente de organizar y utilizar los componentes. La diferencia radica más en el enfoque que en la tecnología en sí. Primero veamos qué aspecto tiene un motor eléctrico típico. Los motores que se utilizan en la mayoría de los vehículos eléctricos actuales suelen ser largos y cilíndricos como una botella de agua en posición vertical. En este tipo de motor, la potencia gira en una sola dirección y requiere una cantidad considerable de espacio para ser instalado en el vehículo. Por eso este tipo de motores condicionan en gran medida el diseño del coche, donde se coloca la batería, donde se ubica el motor y cómo se disponen las demás piezas. Ahora bien, aquí es donde entra en juego el motor de flujo. Si se entiende el motor de flujo magnético mediante una analogía sencilla, no es como una botella, sino más bien como una placa o disco plano, es decir, no largo, sino ancho y delgado. Ahora quizás te estés preguntando, ¿qué diferencia supone cambiar la forma? La diferencia es significativa. Un motor plano permite instalarlo en muchos lugares diferentes del coche, a veces cerca de las ruedas, a veces debajo del piso, a veces directamente cerca del sistema de transmisión. Esto les da a los ingenieros más libertad a la hora de diseñar el vehículo. Ahora, hablemos de poder. La gente suele pensar que las cosas más grandes son más potentes, pero el motor de flujo magnético rompe con esta idea. Este motor puede ofrecer más potencia a pesar de ser más pequeño y ligero. En términos sencillos, es como un motor pequeño pero con mucha potencia de tracción. La ventaja directa de esto es que el coche acelera más rápido, adelantar es más fácil y la conducción resulta más suave. Una diferencia importante entre los motores tradicionales y los motores de flujo es que estos últimos convierten la electricidad en energía de forma mucho más eficiente. Esto significa que una mayor parte de la electricidad de la batería se utiliza para alimentar directamente el vehículo en lugar de desperdiciarse en forma de calor. Esto a su vez reduce la carga sobre la batería y cuando la batería está sometida a menos carga, la autonomía mejora naturalmente. Para la persona promedio, esto simplemente significa que el coche podrá recorrer una mayor distancia con una sola carga. Consideremos otro punto sencillo. Si el motor es más ligero, todo el vehículo será más ligero. Un vehículo más ligero requiere menos energía, lo que se traduce en un mejor rendimiento de combustible o autonomía y un menor desgaste de piezas como los neumáticos y los frenos. En otras palabras, el motor de flujo no solo cambia el motor, sino que cambia el rendimiento de todo el vehículo. Ahora surge la pregunta, si el motor de flujo es tan bueno, ¿por qué no lo utilizan todas las empresas? La respuesta es sencilla, porque no es fácil de fabricar.
Requiere un diseño extremadamente preciso, procesos de fabricación costosos y pruebas exhaustivas. Por eso, la mayoría de las empresas siguen utilizando diseños de motores antiguos probados y contrastados. Pero las empresas que se están preparando para el futuro están optando por tecnologías como el motor de flujo. Aquí es donde entran en juego empresas como YASA. YASA no se limitó a mantener el motor de flujo como un concepto teórico, sino que lo convirtió en un producto fiable y listo para la producción. Ese es el mayor logro. Muchas tecnologías parecen prometedoras sobre el papel, pero no funcionan bien en la práctica. El motor de flujo ha alcanzado una fase en la que puede utilizarse en vehículos de uso cotidiano. Tamaño pequeño, gran potencia. ¿Por qué esto realmente cambia las reglas del juego? Cuando se trata de un tamaño pequeño y una gran potencia, la mayoría de la gente se muestra escéptica a primera vista. La creencia generalizada es que cuanto más grande, más poder. Pero el motor de flujo YASA rompe con esta vieja idea. Este motor es pequeño y ligero, pero ofrece mucha más potencia. Y por eso se le considera el verdadero punto de inflexión en el mundo de los vehículos eléctricos hoy en día. En pocas palabras, la primera ventaja de un motor más pequeño es el beneficio que aporta al diseño del automóvil. Los motores eléctricos tradicionales ocupan mucho espacio, lo que obliga a los ingenieros a hacer concesiones a la hora de diseñar un vehículo. Pero el motor de flujo es plano y compacto, lo que permite integrarlo en el coche de forma más inteligente. Esto significa que el piso del auto puede ser más bajo, hay más espacio en el habitáculo y el diseño se vuelve más flexible. El coche tiene un aspecto elegante y deportivo por fuera, y los ocupantes experimentan una mayor sensación de amplitud en el interior. Ahora hablemos del peso. Cuanto más ligero sea el coche, mejor será su rendimiento. Esta norma se aplica tanto a los vehículos de gasolina como a los eléctricos. El diseño ligero del motor de flujo reduce el peso total del coche. Esta reducción de peso repercute directamente en la autonomía, mejora la maniobrabilidad y proporciona una frenada más controlada. Esto significa que el conductor se siente más seguro al volante. Ahora bien, la verdadera pregunta es: ¿cómo es posible que un motor tan pequeño genere tanta potencia? La respuesta es muy sencilla. El motor de flujo utiliza la energía de forma más eficiente. En un motor convencional, parte de la energía se desperdicia en forma de calor, mientras que en el motor de flujo, esa misma energía se utiliza directamente para impulsar el coche hacia adelante. Menos residuos, más beneficios. En términos sencillos, es como conseguir más kilómetros con menos combustible, y aquí es donde comienza la nueva regla de rendimiento. La característica más destacada de los vehículos eléctricos es el par motor instantáneo. El motor de flujo lleva esto aún más lejos. En cuanto pisas el acelerador, el coche avanza sin demora. Ya sea en el tráfico urbano o al adelantar en la autopista, la respuesta es instantánea. Por eso los coches con motores de flujo son más divertidos de conducir. En lo que respecta a la velocidad, el motor de flujo no solo es rápido, sino también suave. Proporciona energía continua y controlada, sin sacudidas repentinas. La ventaja es que aunque el coche es rápido, no resulta cansado. El conductor experimenta menos estrés en los viajes largos y el coche se siente más fiable. Ahora hablemos de eficiencia, que es lo más importante en estos tiempos. El motor de flujo aprovecha mejor la electricidad de la batería. Esto significa la misma batería, la misma carga, pero mayor autonomía. Y no se trata solo de alcance. También afecta a la duración de la batería. Cuando el motor funciona a menor temperatura y ejerce menos presión sobre la batería, ésta se mantiene en buen estado durante más tiempo. Impacto directo en la batería. Cambios tanto en el alcance como en la esperanza de vida. Cuando se habla de vehículos eléctricos, la conversación casi siempre gira en torno a la batería. El tamaño de la batería, la rapidez con la que se carga y la autonomía que ofrece con una sola carga. Pero muy poca gente entiende que el rendimiento de la batería no solo depende de la batería en sí, sino también, y en igual medida, del motor.
Y es aquí donde un motor mejor, especialmente un motor de flujo como el YASA, cambia completamente las reglas del juego. En pocas palabras, la relación entre la batería y el motor es como la que existe entre el corazón y el cuerpo humano. Si el cuerpo funciona correctamente, el corazón sufre menos esfuerzo. Del mismo modo, si el motor utiliza la electricidad de forma más inteligente, la batería no tiene que trabajar tanto. En los motores tradicionales, una parte de la electricidad procedente de la batería suele desperdiciarse en forma de calor. Esto significa que la batería se descarga más rápido y también se calienta más. Pero los motores mejores y más eficientes, como los motores de flujo, ponen la electricidad directamente en funcionamiento. Menos calor, menos residuos y mayor eficiencia. La primera ventaja de esto es un mayor alcance de conducción. Es decir, con la misma batería y la misma carga, el coche puede recorrer más kilómetros. Para la persona promedio esto significa algo muy simple. Menos preocupaciones por la carga frecuente. Ahora hablemos de la duración de la batería, que es lo más importante a largo plazo. En los vehículos eléctricos la batería se debilita gradualmente, especialmente cuando tiene que soportar un estrés elevado de forma repetida. Aceleración rápida, cargas pesadas y motores ineficientes. Todos estos factores agotan rápidamente la batería. Pero cuando el motor es ligero, eficiente y funciona de forma inteligente, la batería sufre menos desgaste. Como resultado, la batería se mantiene en mejores condiciones durante años. En otras palabras, un motor mejor no solo aumenta la autonomía actual, sino que también reduce las preocupaciones durante los próximos 5 a 7 años. Esta es la diferencia entre una compra inteligente y una compra precipitada. Ahora bien, en relación con este punto surge la segunda gran pregunta. ¿Cuál es exactamente la verdadera estrategia de Mercedes? Desde fuera, parece que Mercedes simplemente está mejorando aún más sus coches eléctricos de lujo. Pero la verdad va mucho más allá. Mercedes-Benz nunca ha sido simplemente una empresa fabricante de automóviles. Creen en el control. Control sobre la tecnología, control sobre la calidad y control sobre el rumbo del futuro. En la era de la gasolina y el diésel, este control provenía del motor y la caja de cambios. Ahora, en la era de los vehículos eléctricos, ese mismo control provendrá del motor y del software. Si una empresa compra motores a un proveedor externo, se vuelve completamente dependiente de esa tecnología. Si se interrumpe el suministro, aumentan los precios o se producen retrasos tecnológicos, toda la línea de producción de automóviles se ve afectada. Mercedes no quiere correr ese riesgo. Por eso, quiere obtener el control sobre su propia tecnología de motores. Esta decisión no solo afecta a los coches de hoy, sino también a la próxima década. Cuando el mercado de los vehículos eléctricos esté aún más saturado, la verdadera diferencia radicará en la empresa que posea su propia tecnología central. Mercedes sabe que el lujo no se limita a asientos de cuero o una pantalla grande. El verdadero lujo es lo que sientes al conducir. Un motor silencioso, una entrega de potencia suave y una autonomía fiable. ¿Por qué esto supone una llamada de atención para Tesla y debate? Cuando un avance tecnológico importante irrumpe en el mundo de los vehículos eléctricos, su impacto no se limita a una sola empresa. La presión recae directamente sobre las empresas que ya lideran la carrera. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la confirmación del motor de flujo YASA. Desde fuera puede parecer simplemente una mejora técnica para Mercedes, pero internamente es una llamada de atención para gigantes como Tesla y BYD. Vamos a entender por qué. Tesla y BYD han estado dominando el mercado de los vehículos eléctricos cada una a su manera. Tesla se ha caracterizado por su rendimiento, su software y la eficiencia de sus motores. Por otro lado, BYD ha destacado en tecnología de baterías, control de costes y producción en masa. Así pues, por un lado está el dominio tecnológico y por otro un juego de precios y escalas. Pero el motor de flujo YASA podría cambiar por completo el panorama. Hasta ahora,
La competencia giraba en torno a quién ofrecía mayor autonomía, quién cargaba más rápido y quién podía fabricar vehículos eléctricos más baratos. Pero con el motor de flujo, la competencia se está desplazando hacia un punto en el que la calidad del motor se vuelve primordial. Si una empresa puede ofrecer más potencia, mayor eficiencia y una batería de mayor duración con un motor más ligero, entonces la atención se centra más allá de la autonomía o el precio. El reto para Tesla es cada vez mayor, ya que su mayor fortaleza hasta ahora ha sido su motor y su sistema de transmisión. Si una empresa como Mercedes empieza a ofrecer el mismo nivel de sensaciones de conducción, o incluso mejores en algunos casos, mediante motores de flujo magnético, la imagen de Tesla como líder tecnológico podría verse perjudicada. Esto es especialmente cierto en el segmento premium, donde los clientes no solo se fijan en las especificaciones, sino también en la experiencia de conducción en general. La presión sobre BYD es ligeramente diferente. Los puntos fuertes de BYD han sido su producción propia de baterías, su escala de producción y sus bajos costes. Pero si tecnologías como el motor de flujo reducen la tensión en la batería y permiten obtener una mayor autonomía con el mismo tamaño de batería, la economía del tamaño y el coste de las baterías podría cambiar. Esto significa que ganar simplemente instalando baterías más grandes ya no será tan fácil. Otro cambio importante es que la competencia está pasando de centrarse en cuántos vehículos eléctricos se venden a centrarse en cuánto mejores son los vehículos eléctricos que se fabrican. Si Mercedes comienza a ofrecer una experiencia de conducción más suave, silenciosa y fiable con el motor de flujo, los clientes de gama alta podrían empezar a buscar alternativas a Tesla o BYD. Y la confianza del cliente es un factor importantísimo en el mercado de los vehículos eléctricos. También es importante comprender otro punto. Tanto Tesla como BYD son empresas que toman decisiones rápidas. Si una tecnología como el motor de flujo magnético resulta exitosa, estas empresas también se verán presionadas a seguir desarrollando su tecnología de motores o a tomar una nueva dirección. Esto significa que la competencia ya no se centrará únicamente en la cuota de mercado, sino en el ritmo de la innovación. La carrera de los vehículos eléctricos ya no es una carrera de velocidad de 100 metros, sino una maratón. La empresa que elija la tecnología adecuada a largo plazo será la que sobreviva. El motor de flujo representa un punto de inflexión en esta maratón, donde muchas ventajas antiguas podrían volverse repentinamente menos significativas. ¿Qué modelos de Mercedes podrían incorporar este motor primero? Cuando se trata de determinar qué modelo de Mercedes podría incorporar primero el motor de flujo, la respuesta no consiste simplemente en nombrar un único modelo, sino en comprender la forma de pensar y la estrategia de Mercedes. Mercedes nunca introduce nuevas tecnologías directamente en sus modelos de producción en serie. Primero se prueba donde el rendimiento es más importante y donde los clientes son más receptivos a las nuevas innovaciones. El primer nombre que viene a la mente y el más lógico es Mercedes-AMG. AMG siempre ha sido el laboratorio de pruebas de Mercedes. La tecnología que se incorpora hoy en día a los modelos AMG acaba llegando a los coches Mercedes convencionales. El tamaño compacto, el peso ligero y la inmensa potencia del motor Flux son cualidades que se alinean perfectamente con la filosofía de AMG. Los clientes de AMG son aquellos que exigen una aceleración rápida, un par motor instantáneo y una conducción deportiva. Ahora imagina que un coche eléctrico AMG ya es rápido y luego se le instala un motor de flujo. ¿Qué pasaría? El coche sería más ligero. La potencia se sentiría aún más intensa y la experiencia de conducción sería aún más agresiva. Por eso se cree que el motor Flux aparecerá primero en un vehículo eléctrico de alto rendimiento de AMG. A continuación llega el segundo nivel, la gama de sedanes y SUV eléctricos de alto rendimiento de Mercedes. Se trata de modelos de la serie EQ.
que ya de por sí son de gama alta y están centrados en la tecnología. Los clientes de estos coches no solo buscan comodidad, sino que también quieren que su vehículo eléctrico destaque entre los demás. El motor de flujo puede marcar una diferencia significativa en este aspecto. Una conducción más silenciosa, una entrega de potencia más suave y una mayor autonomía, todo ello sin aumentar el tamaño de la batería. Otro punto importante es la plataforma futura. Mercedes está trabajando en plataformas para vehículos eléctricos completamente nuevas para el futuro, donde todo se diseñará desde cero, teniendo en cuenta los vehículos eléctricos. El motor de flujo se adapta aún mejor a este tipo de plataformas porque su diseño compacto ofrece a los ingenieros total libertad. Hay menos concesiones en cuanto a dónde colocar la batería, dónde instalar el motor y qué tamaño tener la cabina. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Mercedes no lo introduce directamente en sus coches de producción en serie? La respuesta es muy sencilla. Las nuevas tecnologías se introducen primero en aquellos lugares donde el precio no representa una limitación importante. En los segmentos AMG y de vehículos eléctricos premium, los clientes están dispuestos a pagar más si obtienen algo diferente y mejor. Esto le otorga a Mercedes dos ventajas. En primer lugar, la oportunidad de probar la tecnología en el mundo real. Segundo, es hora de reducir gradualmente los costos. Una vez que el motor de flujo demuestre su eficacia en coches de alta gama y de altas prestaciones, la misma tecnología podrá llegar a los vehículos eléctricos de gama media y convencionales. Este ha sido el enfoque que Mercedes ha mantenido durante mucho tiempo. Primero en los modelos insignia y luego de forma gradual en los demás. Precio e impacto en el cliente. Sueño o realidad. Siempre que surge una tecnología nueva y avanzada, la primera pregunta que se plantea es, ¿llegará al ciudadano común o seguirá siendo solo un sueño para los coches de lujo? La misma pregunta está en la mente de todos con respecto al motor de flujo YASA. Desde fuera, parece que un motor de tan alta tecnología estará limitado a coches de gama alta y de lujo. Pero si analizamos la historia, la imagen es un poco diferente. Casi todas las grandes tecnologías automovilísticas comenzaron con coches caros. Los airbags, el ABS, las cajas de cambios automáticas e incluso las pantallas táctiles aparecieron por primera vez en los coches de lujo. Pero a medida que aumentaba la producción, la tecnología se comprendía mejor y los costes disminuían. Estas mismas características llegaron a los vehículos de producción en serie. Se espera que el motor de flujo siga la misma trayectoria. Actualmente esta tecnología seguramente solo se verá en vehículos eléctricos de alta gama. La razón es clara. Su fabricación no es sencilla y su producción requiere una precisión considerable. Pero a medida que las grandes marcas lo adoptan, la escala aumenta y los costes disminuyen. Posteriormente, esta tecnología podrá llegar gradualmente a los vehículos eléctricos de gama media. Para el cliente medio, esto significará que en los próximos años obtendrá el eficiencia que actualmente solo está disponible en coches caros. Ahora bien, la pregunta es, ¿estará dispuesto el cliente medio de vehículos eléctricos a pagar más por esto? La respuesta depende en cierta medida de la experiencia. Si el cliente ve claramente que su coche ofrece mayor autonomía, que la batería se degrada más lentamente y que la experiencia de conducción es más fluida, podría considerar pagar un poco más, especialmente si esto conlleva menores costes a largo plazo. Ahora miremos hacia el futuro, a los próximos 5 o 10 años. Si tecnologías como los motores de flujo se generalizan, la industria de los vehículos eléctricos podría transformarse por completo. El primer cambio se producirá en el tamaño y el peso del motor. Los coches serán más ligeros, los diseños serán más flexibles y la autonomía mejorará sin necesidad de aumentar el tamaño de la batería. El segundo cambio importante se observará en la cadena de suministro. En la actualidad, la industria de los vehículos eléctricos
Depende en gran medida de ciertas materias primas y diseños. Si los motores se vuelven más eficientes, la dependencia de las baterías podría disminuir ligeramente. Esto brindará a las empresas la oportunidad de controlar los costos y explorar nuevas alternativas. El tercer cambio y el más interesante se producirá en la carrera tecnológica. Ahora la carrera por los vehículos eléctricos ha girado en torno a las baterías. ¿Quién ofrecerá mayor variedad? ¿Quién cobrará más rápido? Ese ha sido el tema central de la discusión. Pero con la llegada de tecnologías como los motores de flujo magnético, la competencia podría centrarse en los motores, el software y la experiencia de conducción. Esto significa que los vehículos eléctricos ya no serán solo una cuestión de números, sino algo que habrá que experimentar. Si te interesan los reportajes detallados y perspicaces sobre vehículos eléctricos, suscríbete al canal ahora. Aquí nos centramos en el cambio real, no en la mera publicidad. Suscribirte te asegurará ser de los primeros en ver las noticias más importantes del sector automotriz. No olvides pulsar el icono de la campana para no perderte ninguna actualización.